Si algo en ti leyó este título y no lo cerró, hay una cuerda vibrando en tu pecho que pide respuesta. Coloca la mano sobre el esternón ahora mismo. Siente el latido, suave, persistente. Respira 3 veces despacio. No es un rito, es una comprobación. Si el latido se siente distinto, más profundo, más insistente, presta atención. Eso podría ser el inicio de un código que se activa dentro de ti. Si vas a quedarte hasta el final y buscas guías prácticas para no perderte en el impulso, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí compartimos rutas y hojas de ruta para quienes deciden dar el paso. Quédate hasta el cierre. Allí te propondré un gesto sencillo y contundente que marcará el inicio de tu elección. Marcos tenía una casa ordenada, una cuenta que siempre podía justificar y la seguridad que llega con la repetición de los días. Se despertaba con la alarma a la misma hora, se metía en la ducha, miraba las noticias por inercia y contestaba correos con la precisión de quien sabe ocupar un puesto sin pertenecer a él. Por fuera, todo en su lugar. Por dentro, la sensación de habitar un traje ajeno. Las noches lo traicionaban. Despertaba a las 3 de la mañana con el corazón como si hubiera corrido. Algunos sueños le devolvían fragmentos de lugares que nunca había visitado. Arena fría, campanas, un anciano que decía una sola frase en una lengua que no conocía y sin embargo entendía. Hubo pequeñas señales. A veces el semáforo se quedaba en rojo cuando necesitaba detenerse para pensar. En la calle, una palabra en un cartel llamaba su nombre sin que le diera tiempo a entender por qué. Una amiga le habló de un monasterio remoto y sin buscarlo encontró entre sus pertenencias un boleto olvidado a esa región, como si el mundo hubiese colocado piezas para empujarlo. No lo llamamos milagro ni causalidad única. Marcos lo vio como sincronicidad, una conversación entre su urgencia interior y el exterior que, si se atendía, abría un camino. Lo que siguió no fue una película de éxito rápido. Decidir renunciar implicó romper varias certezas. Vendió lo imprescindible, mantuvo compromisos básicos con su familia y pactó tiempos de transición con su trabajo. Detrás de su decisión hubo planificación y vértigo. Se mudó a un lugar pequeño, hizo una lista con lo que podía dejar de pagar sin romper vidas a su alrededor y habló con un profesional para sostener la ansiedad que amanecía con frecuencia. No fue un salto temerario, fue un desprenderse calibrado, con respeto por las responsabilidades. En el camino conoció a quien llamó su mentor, un hombre de pocas palabras que vivía cerca de un templo olvidado en la sierra. Era un guardián de tradiciones diversas sin pretensiones dogmáticas, que le enseñó a distinguir hambre de vacío y deseo de llamada. El anciano le propuso 3 muertes simbólicas, pequeñas ceremonias de desprendimiento que no pertenecían a una sola cultura, pero resonaban con prácticas ancestrales, según ciertas líneas del sufismo, del budismo tibetano y de la sabiduría chamánica, entre otras. Morir a la imagen que uno cree obligatorio sostener, morir a los miedos que gobiernan las decisiones, morir a la necesidad de control. Cada muerte era una práctica de presencia, quedarse en la noche con la respiración, caminar sin destino por una pendiente hasta aceptar la incertidumbre, regalar lo que ya no soportaba. La primera muerte ocurrió en una cabaña con lluvia. Marcos dejó un maletín con documentos y fotografías que lo ataban al pasado y esperó a ver cómo era vivir sin ese peso. Sintió alivio y luego miedo. La segunda fue más sutil. Aceptó no tener respuesta a la pregunta de qué iba a ocurrir con su cuenta corriente. Y por primera vez pidió ayuda a otros. La tercera fue la que el anciano llamó la muerte en el templo. Un ritual de rendición en el que, sentado frente a una lámpara, Marcos pronunció lo que más le costaba decir.
que no volvería a sostener su vida desde el miedo al juicio ajeno. No hubo fuego ni sacrificios, hubo silencio y una sensación de vacuidad que se llenó lentamente de una calma que él no había conocido. Te hablo a ti ahora porque ese código no es exclusivo de Marcos. Hay señales que suelen preceder la activación. Si las notas, no te apresures a saltar ni a prometer resultados. Reconoce, evalúa y decide con cuidado. Entre las señales que muchos dicen encontrar están, primero, un rechazo profundo a la repetición que antes tolerabas. Ya no alcanzan las rutinas. Luego, la urgencia corporal. El pecho aprieta, las noches interrumpidas, la sensación de un destino que llama. Después, repetidos encuentros o palabras que parecen caer en tu vida sin plan aparente. Una canción, una persona, un objeto que aparece y resuena. También un deseo de servir que supera al deseo de acumular. Y finalmente, episodios de sincronicidad, donde coincidencias significativas te cuestionan la casualidad. Estas señales no garantizan riqueza material automática. El título sugiere una promesa, pero la sinceridad del camino exige matizar. Algunos que se activan encuentran abundancia de formas imprevisibles, conexiones que sostienen proyectos, intercambios inesperados, reducción del gasto por cambio de prioridades. Otros enfrentan precariedad. Estudios muestran que el cerebro se adapta cuando la mente cambia. Se habla de neuroplasticidad, lo que puede facilitar nuevos hábitos y percepciones, pero eso no asegura prosperidad económica sin trabajo, planificación y a veces ayuda comunitaria. Por eso insisto, si tu decisión implica riesgos financieros o responsabilidades familiares, busca asesoría y crea una red de apoyo antes de romper contratos esenciales. Durante su tránsito, Marcos aprendió a leer tradiciones sin apropiarlas. En el monasterio, escuchó relatos tibetanos sobre asesoramiento para los momentos límite. En la comunidad sufí se encontró con el valor del desprendimiento. Y en los ancianos de la región, con gestos chamánicos que subrayaban el respeto a la tierra y a los ritmos naturales. En cada caso, el mentor aclaraba: según estas corrientes, el viaje es tanto interno como relacional. No se trataba de copiar rituales de forma literal, sino de comprender la intención, darle forma a la renuncia, reconocer el dolor y construir un compromiso ético con el mundo. Hubo noches de soledad que probaron su decisión. La precariedad se manifestó en facturas que llegaron en momentos inesperados. Una discusión con un familiar que no entendía la renuncia. El rechazo de antiguos amigos que veían su cambio como abandono. Marcos sufrió ansiedad intensa. Buscó apoyo profesional y comunitario. Contó su historia a quien podía ayudar y, cuando fue necesario, consultó a un psicólogo. No romantices la falta. La prueba del camino no está en cuánto puedes soportar, sino en cuánto te cuidas mientras te transformas. En el momento más oscuro, cuando el dinero escaseó y el futuro parecía un mapa en blanco, apareció una oportunidad que no era lo que imaginaba. Una pequeña comunidad en un pueblo costero necesitaba ayuda con un proyecto de cultivo y enseñanza. No era riqueza automática ni garantizada, era trabajo, intercambio, aprendizaje. Marcos aceptó, y allí la llamada empezó a traducirse en algo tangible: presencia que transformaba, vínculos que sostenían, sentido que reconfiguraba su día a día. Su vida no se volvió simple, se volvió alineada. En la mañana en que sintió la activación definitiva, el sol se colaba entre nubes bajas y el olor a sal y algas llenaba el aire.
Caminó al borde del acantilado y puso la mano contra su pecho. El latido ya no parecía urgencia, era un pulso que marcaba un ritmo para caminar. Escribió en un cuaderno: «Acepto el llamado», y debajo la fecha. No selló su futuro con esa frase, sino que abrió un compromiso. Lo que siguiera, lo haría desde esa elección. Si hoy te resuena, considera hacer lo mismo. Toma un papel, escribe «Acepto el llamado» y pon la fecha. No como una fórmula mágica, sino como una decisión pública contigo mismo, un inicio práctico. Guarda ese papel en un lugar visible, que sea tu norte cuando el miedo aparezca. Antes de continuar, quiero recordarte que si este contenido te ha hablado, suscríbete y deja un like. Si decides escribir en los comentarios, dime si aceptas el llamado y qué pequeño primer paso piensas dar. Para quienes ya dieron algo del recorrido, en el siguiente material compartiré prácticas concretas para mantenerte estable en la transición, herramientas para gestionar el miedo, ejercicios para confirmar sincronicidades y maneras responsables de planificar financieramente el salto. Ahora volveremos a la historia de Marcos. Lo que parecía su final fue en verdad su tercer renacimiento, y quedó por contarse cómo su comunidad se transformó con su presencia, y cómo, 5 años después, las reglas de su riqueza habían cambiado por completo. No eran automáticas y no eran idénticas a las de antes, pero sí eran reales y sostenibles. Lo que comenzó como una pequeña apuesta terminó por convertirse en un laboratorio vivo de prácticas y acuerdos. Marcos llegó al pueblo costero como un par más dispuesto a ensuciarse las manos. 5 años después, cuando caminaba por las calles de tierra compactada que la comunidad había reparado con manos y materiales locales, la sensación era la de estar cruzando un tejido que habían tejido entre todos. No era riqueza según el viejo mapa, nadie había heredado una fortuna ni salido a vender una idea a la ciudad. Era otra clase de abundancia, la que sostiene la vida diaria y permite imaginar futuros, y se parecía más a una red que a una cuenta bancaria engordada. Al principio, su papel fue humilde. Ayudó en el invernadero, enseñó alfabetización a adultos, algo que sabía por cursos que había tomado en su tiempo de ciudad, y aprendió a limpiar filtros de riego gota a gota. Compartía luz cuando podía, ofrecía clases de lectura por la mañana y al terminar se quedaba con los ancianos escuchando historias de temporadas de pesca abundante o de sequías largas, anotando en su cuaderno no reglas, sino patrones. Poco a poco, su presencia dejó de ser la del visitante que enseña para volverse la del vecino que presta herramientas y que facilita encuentros. Un punto de inflexión ocurrió cuando una de las cosechas de primavera fue arrasada por una plaga nueva. Hasta entonces, los éxitos eran discretos: tomates que creían mejor con compost casero, gallinas que ponían más si dormían en cajas mejor ventiladas. La plaga, un insecto que nadie antes había visto en esa intensidad, puso en evidencia la fragilidad de los triunfos y la vulnerabilidad de la comunidad frente a eventos que no controlaban. Hubo frustración, miedo de volver a la dependencia del pueblo vecino para comprar semillas y, sobre todo, una decisión crítica: reproducir lo que habían hecho o inventar procedimientos comunitarios de prevención y respuesta. Marcos propuso entonces algo que combinaba lo aprendido en sus viajes y la sabiduría local: crear un banco de semillas comunitario y un protocolo de respuesta rápida que involucrara a niños, ancianas y pescadores por igual. Fue una tarea lenta y llena de escepticismo. El primer día de reunión, cuando sugirió que cada familia depositara una parte de su semilla más resistente, una mujer llamada Lidia lo interrumpió con una risa seca. «¿Y si guardamos semillas y nos sirve?», dijo. «¿Quién responde si las perdemos?».
Marcos miró la línea de caras. Algunos ya lo conocían, otros lo miraban como a un forastero con buenas intenciones. No respondió con teorías, pidió que contaran sus peores pérdidas y sus mejores soluciones. La conversación se volvió concreta. Alguien recordó una técnica de curado que su abuela usaba para desinfectar vainas. Otro habló de un ternero que había alimentado con una mezcla de hierbas durante una sequía. Al escuchar, Marcos tomó notas y al final propuso un plan de prueba por 1 año. Un pequeño almacén con reglas sencillas, rotación de semillas, registro escrito por 2 voluntarios de la comunidad y un fondo común para comprar más si la primera reserva fallaba. Lo que transformó el proyecto no fue la idea, sino las maneras de cuidarlo. Se acordó que cada familia que tomara del banco debía reponer en la siguiente cosecha una cantidad proporcional. Se instituyó una tarde mensual donde los niños ayudaban a empaquetar y etiquetar con dibujos. Y la persona encargada del registro cambiaba cada 6 meses para evitar concentraciones de poder. Fueron pequeñas guardas que, con el tiempo, se convirtieron en rituales. El día del embalaje se cantaban viejas canciones del mar y se ofrecía un té de hierbas que calmaba manos y temores. Paralelamente, surgió una forma distinta de intercambiar trabajo y bienes. No todo se pagaba en dinero. Existía un mercado que era a la vez una plaza y un tablero de trueque. Una carpintera podía arreglar un banco a cambio de horas de guardería. Un pescador enseñaba a jóvenes a reparar redes a cambio de leña para su horno. Marcos ayudó a constatar y formalizar esos acuerdos mediante un cuaderno comunitario donde se anotaban compromisos y fechas de cumplimiento. No era una factura, sino una memoria. La comunidad quería construir confianza escrita. Aparecieron tensiones, por supuesto. Algunos creían que las reglas nuevas amenazaban costumbres antiguas. Otros sospechaban que los cambios aliviarían a unos pocos y cargarían a los más pobres. Hubo noches de discusión en la casa comunal donde los ánimos se calentaron y una vez hasta llegaron los gritos. Fue en una de esas discusiones cuando don Héctor, el anciano que había sido líder de muchas jornadas, dijo una cosa que quedó como sentencia. No es la idea la que nos salva, es cómo la hacemos realidad con respeto. Esa frase se repitió tantas veces que terminó impresa en la primera hoja del cuaderno de la comunidad. Con la práctica, el modelo fue tomando forma: diversificación de ingresos, ahorro colectivo y sistemas de emergencia. Se creó un fondo rotatorio con aportes mínimos, no más que lo que cada hogar pudiera dar sin debilitar su alimento, para préstamos cortos destinados a reparar pozos, comprar medicinas o surtir un vivero. Los préstamos no venían con intereses predadores, venían con acuerdos de trabajo en la comunidad para que la deuda se pagara con servicios. Fue un sistema que redujo la vulnerabilidad sin depender de outsiders. Aprendieron a medir la liquidez con lo que tenían a mano: tiempo, cosechas, conocimientos. Marcos no fue el único agente de cambio. Había una maestra, Sofía, que dejó su puesto en la ciudad para volver a su pueblo natal y convertir la escuela en un semillero de proyectos. Arturo, un joven mecánico, adaptó motores sencillos para hacer funcionar molinos de viento artesanales que ayudaban en el bombeo de agua. Y Lidia, la misma que rió al principio, terminó coordinando la logística del banco de semillas. La suma de talentos, puesta al servicio de reglas claras, fue la principal inversión. En lo personal, Marcos fue aprendiendo a equilibrar entrega con límites. Hubo momentos en los que la comunidad lo demandaba más de lo que podía dar. Noches de guardia en el centro de salud improvisado, mediaciones de conflictos domésticos, talleres que se replicaban sin compensación.
fue necesario establecer acuerdos sobre tiempo y remuneración implícita. Aprendió a decir no y a proponer alternativas. Si alguien necesitaba que ayudara a construir un techo, ofrecía hacerlo a cambio de ayuda para planificar una campaña de salud pública. Esa honestidad, a veces incómoda, fue clave para que no explotara su buena voluntad. En el 5.º año, la transformación era visible en pequeñas pruebas. Familias que ahorraban parte de la pesca para vender en días de escasez. Un huerto comunitario que alimentaba una cocina social los días en que las remesas fallaban. Una radio local donde se compartían pronósticos meteorológicos y recomendaciones agronómicas. Incluso cuando el clima se volvía caprichoso, la comunidad respondía con rotaciones de siembra y con un calendario compartido de labores. No era certeza de abundancia, pero sí una mayor resiliencia. Marcos observó, sin dramatismo, cómo sus propios parámetros de riqueza se habían desplazado. Antes valoraba la autonomía monetaria, ahora valoraba la autonomía relacional. ¿Cuántas personas podían sostenerse mutuamente cuando una tempestad cerraba rutas? ¿Cuánta comida quedaba para los enfermos? ¿Cuántos niños aprendían a leer con calma? Con esa nueva medida, su vida se había hecho más rica en significado y más humilde en expectativas. El dinero que tenía era suficiente para su modesta vida. Una habitación cerca del mar, comida buena, algunos viajes esporádicos para traer insumos. Y sobre todo, la tensión que antes lo recorría ya no controlaba sus noches. Había aprendido a planificar con margen y a pedir ayuda sin vergüenza. Hubo un episodio que resumió la nueva regla de la riqueza. Un pescador joven, Mateo, llegó con la pierna rota tras una caída. No había forma de llevarlo en ambulancia como en la ciudad. La solución fue colectiva. Alguien prestó su camioneta, la maestra coordinó una colecta de medicinas, el herrero improvisó muletas y el fondo rotatorio cubrió el gasto del pequeño procedimiento. Mateo sobrevivió y al recuperarse no pidió el dinero que alguien había puesto. Propuso pagar con días de pesca compartidas para la cocina social. Ese gesto fue celebrado como un triunfo. La comunidad no solo auxiliaba, sino que retribuía con trabajo y dignidad. Marcos también notó cómo sus criterios para arriesgar habían cambiado. Antes, un proyecto debía prometer retorno económico claro. Ahora, preguntaba primero por el impacto en la comunidad, por la sostenibilidad ecológica y por la posibilidad de aprendizaje. Si un emprendimiento podía aportar empleo, reparar la tierra y generar un flujo de recursos para el fondo colectivo, lo sostenía. De esa forma, la rentabilidad dejó de ser solo monetaria. Se alineó con principios, justicia, cuidado, reciprocidad. A lo largo de esos años desarrollaron prácticas concretas para sostener la transición, prácticas que Marcos enseñó en múltiples talleres y que, por expreso deseo suyo, se anotaron y compartieron con vecinos de otras localidades. Entre las más valoradas estaban: guardar un registro emocional y material semanal. Cada persona escribía 3 cosas de las que se sentía agradecida y 3 tareas prioritarias para la semana. Ese gesto simple funcionaba como anclaje y ayudaba a reducir la ansiedad cuando los imprevistos llegaban. Crear un fondo de pausa, una pequeña reserva destinada a comprar tiempo. Por ejemplo, pagar a alguien para que cuide tus labores por una semana si debías ausentarte. Evitaba decisiones precipitadas por falta de tiempo. Practicar una reunión mensual de controversias con reglas claras, hablar uno a la vez, resumir lo escuchado antes de responder y la posibilidad de proponer soluciones en lugar de solo quejas. Aquello disciplinó las emociones y transformó las rabias en propuestas.
registrar sincronicidades y señales prácticas. En lugar de atribuir todo a misterio, la comunidad aprendió a anotar coincidencias útiles, un donante que aparecía justo cuando hacía falta, una lluvia que permitió cosechar temprano, y luego contrastarlas con acciones concretas que las provocaron. Era una forma de reconocer patrones sin regalarse a la superstición. Planificación financiera mínima. Aunque no todos eran economistas, acordaron reglas simples: ahorrar un 10% de lo que entrara en la caja común, destinar otro 10% a imprevistos y usar el resto para necesidades y proyectos. Las matemáticas eran básicas, pero la disciplina rindió frutos. Red de apoyo emocional. Se construyó un sistema de pares que se llamaban cada semana para compartir cargas. Había personas entrenadas para reconocer crisis psicológicas y derivarlas cuando hacía falta. Colectivamente, aprendieron que la fortaleza comunitaria no excluye la vulnerabilidad individual. Marcos solía decir que esas prácticas no eran universales, pero sí herramientas. En algunos lugares funcionaban, en otros necesitaban adaptarse. Su misión dejó de ser imponer modelos y pasó a facilitar adaptaciones. Iba a otros pueblos no a enseñar recetas, sino a escuchar, compartir fichas prácticas y volver con nuevos aprendizajes. 5 años después, la medida visible de ese cambio emergió en una tarde particular. Había una pequeña feria en la plaza donde se vendían conservas, textiles, peces secados y semillas etiquetadas. La música venía de una guitarra que un joven afinaba con paciencia. Los niños corrían entre mesas y los ancianos conversaban en bancos bajo un cielo despejado. Marcos paseó sin prisa, observando la escena con una mezcla de ternura y cansancio sereno. En la mesa frente a él, Lidia vendía frascos de mermelada que antes se hubieran perdido por exceso de fruta. En el puesto contiguo, el herrero mostraba cucharas labradas que ahora eran solicitadas por mercados vecinos. Lo que había comenzado como ayuda externa, la llegada de un voluntario con energía y buenas ideas, se había vuelto autogestión con toques de creatividad. No era la ciudad, no era la riqueza de tarjeta, pero era suficiente para sostener una vida con dignidad. Esa noche, en la reunión comunitaria, alguien preguntó si valía la pena la renuncia, si dejar atrás comodidades urbanas se justificaba. Las respuestas vinieron como testimonio en ronda: madres que hablaban del tiempo ganado con sus hijos, artesanos que celebraban el regreso de clientes que valoraban su trabajo, jóvenes que encontraban sentido en no migrar. Marcos escuchó en silencio y cuando le tocó hablar, dijo algo que ya no le parecía arriesgado afirmar. No hay fórmulas secretas, dijo. Hay prácticas, hay redes y hay límites que podemos sostener sin apagar la esperanza. La riqueza que aprendimos a construir aquí no nos vuelve inmunes al todo, pero nos da manos para resistir, aprender y favorecer vidas. Al terminar, alguien golpeó la mesa con suavidad y propuso abrir una escuela de verano donde se enseñaran oficios y principios de economía solidaria. Marcos sintió que una nueva etapa iniciaba. Compartir lo aprendido con otros, sistematizar las prácticas y preparar a la comunidad para multiplicar su experiencia. En silencio, mientras la noche cubría el pueblo con su manto de sal y oscuridad, Marcos volvió a su habitación, la misma donde firmó aquel cuaderno en la mañana del acantilado, y sacó el papel donde había escrito «Acepto el llamado». Lo consultó como quien repasa una promesa antigua. Había días en que la palabra le parecía pequeña para todo lo que había sucedido. Otras, el papel era el único que mantenía el norte. Lo guardó en la misma caja junto a otros papeles de proyectos y fotos de rostros que ya no olvidaba.
Afuera, una última fogata se apagaba en el muelle y una risa lejana le recordó que la vida, aún en provisionalidad, seguía ofreciéndoles razones para levantarse. Marcos sabía que su camino no terminaba en aquel pueblo. Apenas había entrado en una fase donde compartir prácticas y aprender de los errores era tan importante como celebrar las victorias. Y así, cuando la madrugada empezó a venir lenta, él tomó notas para el taller que impartiría la semana siguiente. Ejercicios para manejar el miedo, técnicas para confirmar sincronicidades sin caer en la superstición y pasos prácticos para planificar una transición financiera responsable. Lo que siguió no se dirá en una sola reunión, ni se resumirá en una fórmula única. Fue trabajo cotidiano, acumulación de pequeñas decisiones que, juntas, cambiaron la manera en que la comunidad entendía su riqueza. Marcos dejó de buscar la promesa de una abundancia mágica. En su lugar, aprendió a cultivar recursos, relaciones y reglas que permitieran a la gente vivir con más sentido y menos precariedad. En ese aprendizaje, la palabra activación perdió su brillo místico y ganó una forma trabajada: compromiso, disciplina, creatividad y cuidado. Y cuando 5 años después alguien le preguntó si valió la pena dejar la ciudad, su respuesta fue simple y contenía todo lo que había aprendido. No encontré la fortuna que imaginaba. Encontré algo más difícil de conseguir y quizás más necesario: una comunidad capaz de sostenerse. Quedaba mucho por hacer, y eso para Marcos ya era buena señal. La escuela de verano se abrió con la lentitud cuidadosa de una semilla que sabe esperar humedad. El primer día, temprano, el muelle olía a pescado recién limpiado y a café quemado en la olla donde una vecina preparaba tazas para los que llegaban. Las tablas del salón comunitario, antiguo frigorífico transformado en aula, crujieron bajo la ventana por la que entraba la brisa salina. Lidia colgó frascos de mermelada en un estante y frente a ella un grupo de mujeres anotaba cantidades y precios con lápices prestados. El herrero, con las manos aún tiznadas, enseñó a los jóvenes a dar forma a una cuchara. Uno de ellos sonrió como si, por primera vez, sus dedos entendieran una paciencia nueva. Marcos repartió las hojas que había preparado: ejercicios para reconocer el miedo, el de perder lo conocido, el de intentar lo nuevo, una lista de pasos para construir acuerdos y un mapa simple para llevar la contabilidad de un puesto. No eran recetas perfectas, eran herramientas para que cada quien pudiera adaptar según su historia. Cuando empezó a explicar, miró a la sala como quien mira un campo que debe dejarse labrar por otros. No quería imponer, solo compartir aquello que 5 años atrás le había ayudado a no caer en el afán. No se trata de tener la respuesta, dijo. Se trata de aprender juntas a formular mejores preguntas y de encontrar quién se anima a sostener la respuesta cuando la duda llegue. Una mano se levantó con timidez. Era Ana, madre de 2 niños, que antes vendía pescado en la orilla y ahora empezaba a vender conservas. Habló de la vergüenza que había sentido al no saber leer una factura. De repente, el grupo entero rió y con la risa quedó claro que la escuela no era solo técnicas, era dignidad recuperada. Los talleres duraron toda la semana y, como en los buenos baños de fuego, dejaron una mezcla de cansancio y euforia. Al terminar, los participantes propusieron un calendario rotativo para seguir aprendiendo. Lunes, economía solidaria. Miércoles, oficios. Viernes, asambleas de deliberación.
Se creó una caja común, con reglas claras y rotación de responsable, y también un pequeño fondo para emergencias. Había quienes, por miedo o por costumbre, no firmaron las reglas, se les respetó, pero se abrió un espacio para conversar con ellos uno a uno. No tardaron en aparecer tensiones que no estaban en los cuadernos. Los pescadores más viejos miraban con recelo las nuevas normas sobre la pesca en temporada. Limitar el tamaño de las redes y conservar ejemplares reproductores no era una teoría para ellos, era un recorte a la práctica que había alimentado familias por décadas. Hubo una noche en que el bar del puerto se volvió tribunal, con voces que subían y bajaban como las mareas. Antes, cuando la mar no daba, dijo don Julián, que tenía arrugas como mapas de otras tormentas, no había otra opción que echar más redes. Usted viene con ideas, muchacho, pero eso no llena la barriga mañana. Marcos escuchó sin interrumpir. No tenía autoridad para imponer, solo la responsabilidad de hacer las preguntas difíciles. En la asamblea que convocaron al día siguiente, propuso una pausa y un ejercicio: contar la historia de la primera vez que cada pescador salió al mar. Las historias vinieron: el miedo a perderse, la primera noche sin luna, la mujer que tejía redes para que su hijo pudiera estudiar. Las historias suavizaron la dureza del conflicto. La memoria obligó a la comunidad a poner rostros a la política. Al final, acordaron una prueba piloto: 2 meses con las nuevas reglas en una bahía reservada y controles comunitarios liderados por los pescadores mismos. Si en 2 meses el efecto era visible, más juveniles en la reproducción, redes menos rotas, ampliarían la medida. Fue un acuerdo frágil, con cláusulas de revisión, pero funcionó como puente. Nadie se sintió impuesto, y los ancianos participaron de la reglamentación. La sensación de haber construido algo entre todos fue en sí una ganancia. En la tercera primavera, un pueblo vecino vino a ver lo que habían hecho. Venían curiosos, algunos con la intención de aprender, otros con propuestas menos inocentes. Un plan para instalar más infraestructura turística en la costa, promesas de empleo a cambio de concesiones. La ambivalencia de la oferta se sintió en la plaza: nueva fuente de ingresos versus riesgo de perder la autonomía y el paisaje. Las familias jóvenes vieron posibilidades. Quienes recordaban la soledad de la pesca industrial vieron sombras. Marcos organizó una reunión con los representantes del pueblo vecino. Escuchó la propuesta con atención y, cuando ellos terminaron, habló sin solemnidad, con el cansancio y la claridad de quien había visto lo que la rapidez podía hacer. No vamos a negar que necesitamos alianzas, dijo, pero no podemos aceptar pactos que no pasen por la comunidad. Si hay inversión, que primero pase por una evaluación colectiva, por un acuerdo de uso de la costa y por planes de mitigación. No queremos turismo que nos transforme en vitrina, queremos redes que nos sostengan. Los visitantes guardaron silencio. Luego, uno de ellos comentó que entendía la lógica, pero que los tiempos económicos no esperaban tanto proceso de consenso. Fue una lección. En el afuera, la velocidad tiene dueños. Aquí, la lentitud también tenía dueños, y no estaban dispuestos a regalarla. Una tarde de verano, mientras Marcos revisaba los apuntes para el taller de confirmar sincronicidades, una mezcla de práctica y prudencia, llegó una carta que no esperaba. Era de un viejo amigo de la ciudad. La institución donde Marcos había trabajado meses antes ofrecía apoyar la red con recursos y voluntarios, siempre que alguien de confianza gestionara el proyecto desde allí. La propuesta era tentadora: fondos, acceso a técnicos, visibilidad.
pero venía atada a condiciones administrativas que, sin ser explícitas, presagiaban una pérdida de control, rendiciones, informes, plazos. Marcos quedó con la carta entre las manos como quien sostiene un mapa con un camino luminoso que, por debajo, parece apropiarse del terreno. Esa noche caminó a la orilla. El viento tenía olor a sal y a longevidad. Pensó en el papel del acantilado que aún guardaba, en la promesa escrita, en las noches de fogata, en las caras que ahora sabía nombrar por memoria. Comprendió que las alianzas externas podían multiplicar recursos, pero también transformar la voz comunitaria en una serie de casillas por completar. No era un rechazo automático, sabía que había modos de trabajar con apoyo externo que respetaran la autonomía. Pero esos modos requerían acuerdos claros y, sobre todo, que la comunidad fuera quien decidiera. A la mañana siguiente convocó a una asamblea extraordinaria. Explicó la oferta, dinero, técnicos y la condición de que la gestión quedara en manos de una entidad ajena. No dio su opinión completa, dejó la pregunta abierta. Las voces vinieron suaves y firmes. Algunos querían el dinero, otros sospechaban de los contratos. Lidia propuso una alternativa intermedia, aceptar la colaboración técnica, no el control administrativo, y diseñar una carta de intención que protegiera la gobernanza local. Don Julián propuso que cualquier acuerdo tuviera que ser aprobado por mayoría calificada en 3 asambleas distintas, con tiempo para estudiar las cláusulas. La decisión no fue unánime, pero fue tomada en común. Se redactó una carta de contrapropuesta y se pidió una semana para negociar los términos. Marcos sintió la fatiga de quien media entre dos mundos, pero también la serenidad de quien ahora no cargaba con la decisión en soledad. La comunidad había aprendido a ser autor de su destino. Los visitantes de antaño ya no podían dictar condiciones sin diálogo. La siguiente prueba vino del mar. Una tormenta diferente a las otras, con olas que mordieron la costa durante 2 noches. No fue un huracán, las costas aquí, afortunadamente, no ven esos extremos, pero el oleaje fue suficiente para arrastrar tiendas, dañar el almacén comunal y dejar playas llenas de escombros marinos. Hubo casas con humedad por días y una red de madera que servía de muelle quedó torcida como un esqueleto que pide reparación. La tristeza fue real, también lo fue la respuesta. La comunidad activó el fondo de emergencia, pero sobre todo mostró aquello que eran, no una máquina de eficiencia, sino una red humana. Los jóvenes levantaron la mayor parte del alero del muelle con vigas prestadas de un caserío. Las mujeres organizaron la cocina colectiva. Un carpintero construyó compartimientos para guardar las redes mojadas y evitar que se pudrieran. Aquella reparación fue escuela y ritual, manos que trabajaban y conversaban, viejas canciones que volvían para acompañar el esfuerzo. Marcos muchas noches se quedó hasta tarde cosiendo redes con quienes más sabían. La tarea era física, pero también tenía la forma de una catequesis, enseñar a tocar lo que se ama para que no se deshaga. Las agencias externas llamaron al pueblo, ofrecían ayuda inmediata, con logística y materiales. Había en sus voces la misma prisa de antes, sin embargo, esta vez la comunidad puso condiciones. No aceptaron que las ayudas vinieran a cambio de publicidad en medios, ni que se establecieran obligaciones que terminaran condicionando futuros usos de la playa. No era soberbia, era prudencia. Aprendieron que la ayuda no es buena por sí misma si impone maneras de ser. Con el tiempo, lo reparado quedó mejor que antes. El muelle se volvió más resistente y los salones recibieron nuevos estantes hechos con maderas recicladas. Las placas de metal ofrecidas por una organización se colocaron en el techo del almacén, pero la instalación fue propuesta y ejecutada por manos locales. La ruptura por la tormenta fue, irónicamente, una lección de cohesión.
Marcos, en el centro de esos días, notaba algo que lo sorprendía. Ya no era el único que impulsaba ideas. Nuevo liderazgo emergía con naturalidad. Lidia organizó la logística de la cocina sin pedir permiso. Un joven llamado Mateo empezó a llevar las cuentas del fondo rotativo. Una mujer joven, Amaranta, coordinó la limpieza de la playa con un grupo de escolares. Marcos se sentía útil pero no imprescindible, y esa sensación le dio una libertad que no había anticipado. Pudo dedicarse a escribir más que a hacerlo todo. Pudo imaginar talleres de mayor alcance, de intercambio entre pueblos, sin la carga de ser el único gestor. En una tarde de calma, se sentó en la misma caja donde guardaba el papel que decía «Acepto el llamado». Lo sacó, lo miró y no sintió que la frase fuera menos verdadera. Al contrario, le pareció que el llamado ahora tenía otro sabor, menos de salvador y más de sembrador. Lo guardó de nuevo, sonriendo. Afuera, los niños jugaban haciendo pequeñas casas de arena. Una niña con concentración seria colocó con delicadeza una concha encima de su techo. Marcos la observó y entendió que el gesto cotidiano era, a veces, la forma más pura de esperanza. Había sombras que no desaparecían. La posibilidad de que un proyecto turístico mal planteado llegara de nuevo. Los tiempos de pesca que a veces volvían a tensar las relaciones, la necesidad de que la juventud encontrara oportunidades sin tener que migrar. Pero estas sombras ya no le parecían amenazas terminales. Eran, para él y para la comunidad, recordatorios de la necesidad de estar siempre en trabajo. Aprendieron a aceptar que la sostenibilidad no es un estado, sino una práctica continua. Esa noche, en la asamblea mensual, Marcos presentó su siguiente propuesta: llevar la escuela móvil a 2 poblaciones costeras cercanas para intercambiar experiencias y aprender de sus prácticas. Propuso también que, antes de aceptar cualquier oferta externa, se diseñara un protocolo de acuerdos que garantizara la gobernanza local, el cuidado del ambiente y la participación plena. La aprobación fue amplia, y cuando, al cerrar, alguien pidió que escribieran la lista de errores cometidos en estos años para aprender de ellos, Marcos pensó que el ejercicio sería necesario. Aprender no solo de lo que funciona, sino de lo que falló. Caminó luego hacia la playa. El cielo estaba tan claro que las estrellas parecían haberse acercado a oler la tierra. En la arena, en la orilla, se encontró con Mateo, que afinaba unas cuerdas para el próximo taller de música comunitaria. Se sentaron en silencio, escuchando el rumor del agua como si el mar fuera un viejo maestro con paciencia. ¿Extrañas la ciudad?, preguntó Mateo repentinamente. Marcos no respondió de inmediato. No era una pregunta que admitiera una sola palabra. A veces, dijo finalmente, echo de menos algunas cosas, la variedad de una librería, el café con discusiones largas, pero ya no extraño la vida que me exigía no pensar en la gente que dejaba atrás. Aquí tengo rostros que me enseñan cada día. Mateo asintió. Frente a ellos, la luna se reflejaba en la mar en una hilera plateada. Marcos pensó en la ruta por delante, talleres, viajes, negociaciones, episodios de fatiga y de alegría. Pensó en la escuela de verano que ahora debía convertirse en escuela permanente, en la red de pueblos que podía surgir, en las reglas que todavía tendrían que escribirse para proteger la costa y la autonomía. No eran metas imposibles. Eran un camino con escalones que subirían de uno en uno. Se levantó y, antes de volver al caserío, dejó en la arena una línea de piedras pequeñas, como quien traza un mapa para recordar la ruta. No eran señales para barcos, eran huellas para quienes, en el futuro, mirarían atrás y verían cómo se había caminado.
Con la calma de quien sabe que el trabajo continúa, volvió hacia las luces del pueblo. Había tareas al amanecer y también, en algún lugar cercano, una invitación del mundo grande para la que todavía no tenía una respuesta definitiva. Pero por ahora, la decisión más cercana era cuidar lo que tenían y multiplicarlo con prudencia. Mientras cruzaba la plaza, alguien tocó la guitarra y una voz entonó una canción que hablaba de manos que no dejan de dar. Marcos se detuvo un instante, dejó la caja con sus papeles en la puerta de la casa donde vivía y se permitió escuchar. La canción no ofrecía conclusiones, ofrecía compañía. Y eso, más que cualquier promesa de abundancia, era la señal de que seguir adelante valía la pena. La canción fue perdiendo fuerza entre las conversaciones de la plaza. El acorde final se deslizó como quien apaga una lámpara. Marcos guardó la caja en casa con el cuidado de quien sabe que cierto tipo de papeles deben estar siempre a mano. No por nostalgia, sino por responsabilidad. Durmió con el rumor del mar todavía en la cabeza, y al amanecer ya tenía la lista de materiales hecha en su cuaderno. Pizarras pequeñas, juegos didácticos, instrumentos, cajas con semillas, lápices de colores, telas para mapear las mareas. El primer viaje de la escuela móvil se organizó con sencillez. No había prisa, salieron en la mañana para aprovechar la marea baja y los marineros locales prestaron una embarcación amplia en la que acomodaron mesas, esterillas y una pizarra. Los más jóvenes, cargados de curiosidad, se sentaron junto a los adultos que podían contar historias de las costas vecinas. Mateo afinó la guitarra en el cobertizo, probando una canción que hablaría de redes y de volver a pescar con respeto. Antes de zarpar, la gente del pueblo se reunió en la orilla. Las mujeres entregaron una cesta con frutas y un anciano pronunció una bendición breve por el camino. Llegaron al primer pueblo cuando el sol pegaba ya con decisión. Allí los recibieron con curiosidad. Algunos niños se escondieron tras las faldas de sus madres, otros vinieron de inmediato a ver las cajas con sorpresas. La escuela móvil se desplegó como una tienda de campaña, un rincón para leer, otro para juegos numéricos, uno donde los pescadores mayores contaron cómo leer las corrientes y cuidar los arrecifes. No fue una lección magistral desde arriba, sino un intercambio de saberes. Una mujer enseñó a desalar mariscos sin maltratarlos. Un muchacho mostró un truco para atar las redes que ahorraba tiempo. Marcos trajo un cuaderno en blanco y pidió que cada quien escribiera o dibujara una cosa que quisiera preservar. Los talleres duraron 2 días y en la tarde del segundo día organizaron una ronda donde nadie habló por más de 3 minutos. Las intervenciones fueron pequeñas pero firmes. Hablaron del miedo a que lleguen proyectos grandes que prometan dinero rápido. Hablaron de hijos que se marchan a la ciudad, de cómo a veces las decisiones se toman sin preguntar a quienes aman ese mapa de tierra y agua. Un director de escuela vecina, sorprendido por la profundidad de las conversaciones, confesó al final que nunca antes había visto a padres y niños ponerse de acuerdo tan pronto sobre lo que querían enseñar. Regresaron con más que impresiones, un pequeño protocolo de prácticas compartidas que surgió de los propios participantes. No era un documento formal, sino papeles sueltos doblados, escritos con la tinta de la gente, horarios de pesca acordados por temporada, sitios marcados como reservas, listas de plantas marinas a proteger y la promesa de visitar al pueblo vecino en 6 meses para repasar lo hecho. Marcos miró esos papeles en la noche junto a Mateo y sintió que la semilla había encontrado tierra a la que no pertenecía solamente él.
La propuesta de escribir la lista de errores cometidos, la sugerida en la asamblea anterior, se retomó con seriedad. La hicieron en una jornada larga bajo la galería del centro. Colocaron sillas en círculo y cada quien fue nombrando una falla sin defenderla ni justificarla. Salieron cosas simples y duras. Creer que teníamos todas las respuestas, dijo una mujer con voz firme. No prever la rotación de los jóvenes en épocas de pesca fuerte, admitió un hombre que trabajaba en la lancha. Olvidar establecer normas claras antes de aceptar ayuda externa, añadió la maestra del pueblo. Al final, lo que más pesó fue lo que nadie había querido decir antes: el dolor de haber dado órdenes sin consultar, el prejuicio de creer que las técnicas modernas eran superiores a las prácticas tradicionales. Esa humildad cambió la manera de escribir reglas. Ya no habría preámbulos grandilocuentes, sino acuerdos prácticos, cláusulas sencillas para la gobernanza local, criterios mínimos para cualquier proyecto y mecanismos para retirar el apoyo si las condiciones de cuidado no se cumplían. Se creó una comisión rotativa, corta en número pero amplia en responsabilidad, donde cada voz, incluida la de los jóvenes, tendría voto. Marcos propuso que toda oferta externa fuese expuesta en una asamblea abierta y que el acuerdo final fuese escrito y firmado, con huellas y nombres, no solo con aplausos. Mientras redactaban, la marea trajo, y con ella el rumor del mundo grande, a un hombre que había oído hablar de la costa por un reportaje radial. Venía con un grupo pequeño, lentes oscuros y folletos con fotografías de hoteles blancos y piscinas frente al mar. Llegaron al pueblo una tarde, con promesas de inversión y palabras medidas. Desarrollo sostenible, oportunidades de empleo, infraestructura para el turismo. Las fotografías mostraban hijos sonrientes en trajes nuevos y negocios que, en el papel, parecían responder a todas las carencias. No dijeron su nombre al principio, se presentaron como un equipo interesado en conocer la región. Fueron amables, colmados de adjetivos amables, y pidieron reunirse con la asamblea. Marcos regresó al centro del pueblo con el peso de aquella oferta en la memoria. No era la primera vez que el brillo externo traía promesas. Ahora, sin embargo, tenía en las manos las frases y los acuerdos que habían nacido de la propia gente. La asamblea se convocó con rapidez y la plaza se llenó de rostros que querían escuchar antes de decidir. El representante del equipo desplegó su carpeta y habló de cifras, de empleo y de la posibilidad de traer turistas que dejarían ingresos para todos. Sus palabras tenían ritmo de mercado, sus propuestas columna vertebral de proyectos estándar. Hubo murmullos, preguntas ásperas y otras curiosas, y alguien pidió ver ejemplos concretos de cómo se protegería el arrecife. El hombre habló de planes de manejo y planes de compensación. Prometió también capacitación a los jóvenes. Marcos escuchaba y mientras lo hacía recordaba las piedras que había alineado en la arena, huellas pequeñas para quien viniera a mirar. Pensó en la lista de errores, en la promesa de que las decisiones se tomarían despacio y en la comisión que había quedado encargada de revisar cualquier propuesta. Cuando le ofrecieron firma en blanco, sonrió por dentro con una paciencia nueva. No era indiferencia, era un método aprendido: medir antes de aceptar, preguntar antes de ceder la costa. Pidió que el equipo presentara su propuesta por escrito y que se sometiera al protocolo. El representante frunció el ceño con leve irritación, sorprendido por la petición, pero asintió. «Necesitamos tiempo para ver las cifras», dijo uno de los jóvenes, «y muestras de cómo piensan mitigar cualquier impacto», añadió la maestra.
El hombre de los folletos compuso una sonrisa que había ensayado muchas veces y aceptó volver con informes y acuerdos previsionales. Antes de irse, ofreció una visita guiada para mostrar proyectos exitosos en otros lugares. La comisión contestó que prefería viajar junto a un grupo representativo del pueblo para ver con sus propios ojos. Cuando la delegación se marchó, quedó una calma tensa como tras una marea que se retira. La playa se vio más vacía y al mismo tiempo más consciente. La vida siguió en su curso, llegaron pedidos para el nuevo curso escolar, se arreglaron techos con materiales donados por vecinos y la risa de los niños siguió siendo el mejor termómetro del día. Marcos y Mateo retomaron los ensayos para el taller de música. La canción sobre redes y cuidado había crecido un verso más, incorporando la idea de que no todo brillo es bienvenido. Por la noche, al revisar las anotaciones para la próxima asamblea, Marcos dejó la luz tenue junto a la ventana. Afuera, la luna iba y venía como un viejo guardián, y en la distancia unas voces conversaban aún sobre la propuesta de visitantes. Pensó en la escuela permanente que debía nacer de la escuela móvil, en la red de pueblos que ahora no era solo un sueño, sino una red de papeles, compromisos y encuentros reales. Pensó en los escalones que había mencionado una vez, no una subida vertiginosa, sino peldaños que habría que trepar con manos firmes. Se sentó a escribir en el cuaderno que ya comenzaba a llenarse de mapas y de nombres. En la página blanca dejó una nota para sí mismo. Recordar preguntar siempre, ¿a quién sirve esto? La frase le pareció simple y suficiente. Afuera, la guitarra dejó escapar unas notas que hablaban de manos que no dejan de dar. Y por un instante, Marcos creyó que aquella melodía podría ser el hilo que cosiera las diferencias. La gente, las playas, los visitantes, los que se van y los que vuelven. Sabía que lo venidero exigía paciencia. Sabía también que, si algo había aprendido, era a confiar en los pasos colectivos. Cerró el cuaderno, listo para la asamblea del día siguiente, y pegó en la tapa la pequeña tirita de papel donde, tiempo atrás, había escrito: «Acepto el llamado». Esta vez, la frase no era un juramento solitario. Era el recordatorio de un pacto compartido. Se quedó un momento más en la puerta, mirando la hilera de piedras que había trazado en la arena, como quien mira el camino ya andado y piensa en quién más querrá seguirlo. Al amanecer, la plaza se llenaría de voces para someter el protocolo a la prueba del debate. Algunos vendrían con dudas, otros con esperanza y otros con la resistencia que da el miedo a perder lo conocido. Marcos respiró hondo y entró en su casa para tomar la carpeta con los borradores. La decisión que tomarían no sería para él solo. Sería para todos, y eso, más que la promesa de cualquier inversión, le daba sentido al cansancio y al gozo acumulados en los últimos meses.